Hola, queridos hermanos, querida iglesia, queridos amigos. Qué lindo que es poder estar nuevamente juntos, conectados para estudiar juntos la palabra del Señor, ser edificados, bendecidos, poder examinar, ¿no es cierto?, en nuestra vida, cómo estamos y qué podemos mejorar, qué podemos corregir, cómo podemos ir prosperando. Así que vamos a hacer una oración ahora para que el Señor bendiga nuestras vidas, bendiga tu vida allí en tu casa donde estás y continuemos recibiendo la gracia del Señor sobre nosotros. Oramos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por el privilegio que nos da de estudiar tu palabra, de estar juntos, conectados, de seguir, Señor, recibiendo tu gracia y tu bendición sobre nuestras vidas. Bendice a cada hermano de la iglesia, bendice a cada amigo que se conecte, que nos esté escuchando ahora. En el nombre de Jesús yo lo bendigo y derramo, Señor, sobre él tu bendición, tu gracia. Y, Señor, gracias porque estás presente, porque nos bendices, porque nos ayudas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Sabemos que Dios nos escucha y qué lindo que es poder seguir viendo cómo este estudio nos revela los temores, ¿no?, que puede ayudar a retroceder en la vida cristiana o ayudarnos con la bendición del Señor a prosperar, a avanzar. Y cómo vencer el temor. Aunque ya hemos estudiado acerca de las estrategias del enemigo, cómo Jerusalén estaba rodeada por los enemigos, por los asirios, cómo el Señor estaba obrando con su gracia y su poder, librando a su pueblo. Bueno, y en este tiempo de cuarentena, de pandemia, de problemas y situaciones económicas que vienen a nuestra vida, nosotros también podemos enfrentar los temores que vienen a nuestra vida, porque el temor es contrario a la fe. Así que queremos, con la ayuda del Señor, vencer, ser vencedores, porque ya Cristo lo logró por nosotros y nosotros con la ayuda de Él vamos a ser más que vencedores, como dice su palabra allí en el libro de Romanos. Y bueno, uno de los ejemplos, de los tantos ejemplos que tenemos en la Escritura, es la vida de Gedeón, es el tiempo de los jueces. Justamente hay un libro en la Escritura llamado el libro de los jueces. Y estudiar en particular la vida de uno de los que sobresalió en victoria, en fe, en bendición, porque así como se escribió acerca de este hombre, Gedeón, también se está escribiendo acerca de cada uno de nosotros, somos protagonistas. No te olvides que está el libro de la vida, donde Dios anota nuestro nombre cuando recibimos a Jesús como Salvador, y el libro de las obras, donde está registrado todo lo que nosotros hacemos en el nombre del Señor para la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Así que vamos a basar en el capítulo 6 al 8 de Jueces, viendo en este estudio que se resume un poco la historia de Gedeón en una manera maravillosa de cómo este hombre común y corriente como vos y yo pudo ser un instrumento en las manos de Dios para su propia liberación, para liberación de su familia y para todo un pueblo, como Dios quiere y puede usarte a vos para librar a toda Córdoba, Argentina, el mundo. Y bueno, pensando en nuestra realidad hoy, Argentina está difícil. Hoy por hoy en todo el mundo está difícil. La verdad es que no solo nuestro país está pasando por problemas, sino esta pandemia está en el mundo entero, destruyendo vidas, atemorizando. Es el enemigo de nuestras almas, el enemigo de nuestro cuerpo, enfermándolo y dañándolo. Y en años atrás algunos analistas dijeron que Argentina era un país difícil para vivir. Lo comparaban con Colombia, lo pueden comparar con Venezuela, con otros países, con otras naciones, pero la realidad es que nosotros sabemos que Argentina nunca fue fácil, siempre tuvo sus problemas y sigue teniendo sus problemas. Así que bueno, con la ayuda del Señor, sea donde sea
que estemos viviendo nosotros acá en Córdoba, en el resto del país y del mundo, porque este estudio puede llegar a los confines de la tierra, que sea tomado esto como una herramienta de parte de Dios para que pueda ser victorioso, para que pueda ser victoriosa, vencedor en el nombre del Señor. Y bueno, abrí tu Biblia allí si la tenés, si no escuchá con atención. En Jueces capítulo 6 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián, nada más y nada menos que por 7 años. Difícil, ¿no? No fueron 7 días ni 7 meses, sino 7 años. Nosotros ya llevamos más de 4 meses de cuarentena y qué difícil que nos ha sido. Bueno, ellos hacía 7 años que venían luchando. Dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Y esa era la condición en la que estaban, ¿no? Atemorizados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos, subían y los atacaban. El versículo 4 dice, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, como hoy, ¿no? Se está sufriendo que las fábricas se cierran, que los comercios se cierran, que la gente se queda sin trabajo. Y dice que no dejaban de comer en Israel, en Israel, y bueno, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, absolutamente nada, devastaban todo, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, impresionante la cantidad, y ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Qué interesante. Y dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, allí hay un antes y un después. Gracias a Dios que nosotros tenemos recursos. El pueblo del Señor se había portado mal. Nosotros podemos pensar, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Nos hemos portado mal? Bueno, cada uno hará su propia evaluación, su propio análisis de cómo se está comportando, cómo está su vida delante de la presencia de Dios, si está haciendo bien las cosas o no, si está hablando bien su vida de lo que hace, porque los hechos hablan más fuerte que las palabras, ¿verdad? Por su fruto los conoceréis, dijo Jesús. Y ojalá que Dios encuentre en nosotros frutos dignos de arrepentimiento, que encuentre en nosotros un corazón dispuesto a hacer las cosas bien. Tenemos una naturaleza pecaminosa, caída, pero con la ayuda del Espíritu Santo y de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, nosotros podemos llegar a ser victoriosos. Ahora bien, la causa por la cual vino entonces, dijimos, era el pecado. Hoy por hoy todo el mundo está bajo maldición, excepto que aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestros corazones hemos sido librados de toda maldición del pecado, de toda atadura, de toda ligadura. En el pueblo del Señor, allí vemos que la causa de ese pecado fue, bueno, la idolatría, la desobediencia, el alejarse de Dios, el no tener en cuenta a Dios. Entonces, esas son cosas clave si queremos que las cosas nos vayan bien, si queremos que Dios nos bendiga, si queremos prosperar, si queremos que tener paz, gozo, prosperidad, bendición de Dios. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que arrepentirnos, tenemos que entregar a Dios nuestras debilidades, superarlas, salir de ese vicio, de ese pecado, de esa desobediencia al Señor, porque bueno, uno puede llegar a cometer un error, a arrepentirse, pero las consecuencias se sufren. Por ejemplo, el enemigo, que eran en este caso los madianitas, dice que vino como langosta. En el versículo 3
dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y los hijos de Oriente contra ellos subían y los atacaban. Y así sigue diciendo, dice que acampaban, destruían el fruto de la tierra, versículo 4, no dejaban nada que comer a Israel, dice porque subían con sus ganados, ponían sus tiendas, la multitud, dice el verso 5, eran como langostas, ellos sus camellos, ¿no? Eran innumerables, un ejército impresionante. Bueno, hoy nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pero tenemos una cantidad de cosas con las cuales luchar, ¿no? Contra la pandemia, contra el encierro, la cuarentena, la situación económica, los problemas del encierro que traen el estrés, peleas entre la convivencia, a veces en pocos metros cubiertos tienen que vivir 6, 8, 10 personas y no pueden salir porque estamos restringidos en la libertad por causa de COVID-19. Y bueno, tenemos muchos enemigos, pero el Señor nos ayude. Porque eso nos roba la paz, así como a Israel le robaban los alimentos, le robaban la paz también, porque ellos tenían temor, se metían en las cuevas, se metían en lugares bien escondidos. Así el enemigo robaba, atacaba, destruía y empobrecía al pueblo. Y hoy en día se está hablando ya del 50% de los argentinos sumidos en la pobreza, que sigue el desempleo, que siguen las fábricas que se cierran, los negocios, etcétera. ¿Para qué hablarles de algo que ustedes están escuchando todos los días? Pero no te olvides que Dios está con nosotros y nosotros estamos con Él. Abrí tu corazón, confía en Dios y en medio de todos esos enemigos que vienen a nuestras vidas, Dios puede ayudarnos. Y que no nos pase como dice que los hombres del pueblo se hicieron cuevas, cavernas, lugares fortificados, lo dice en el versículo 2, ¿no es cierto? Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes, cavernas, lugares fortificados, lugares donde no pudiera alcanzar el problema. Pero la verdad era que por más que se escondieran en las peñas, los problemas seguían, la situación los alcanzaba, el temor los destruía. Y comienza a reinar el temor con todo esto. Y lo peor que nos puede suceder es tener temor. El temor trae en sí castigo. Lo que uno teme, eso le sobreviene. Hay gente que con COVID-19 está aterrorizada. Yo quiero decirte que no temas, porque el Señor está contigo. No desmayes, porque Él es tu Dios, mi Dios, nuestro Dios. Nunca, dice, te dejaré, nunca te desampararé, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia, dice Isaías 41:10. Vos tenés que aferrarse a esa promesa, a esa palabra, y reemplazar el temor por la fe en el nombre de Jesús que opera milagro. Y en este breve tiempo que estamos compartiendo, en estos breves minutos, quiero decirte que el recurso maravilloso que usaron ellos y que les trajo resultado es el que vos y yo tenemos que estar usando, y es el recurso de la oración. El versículo 6 dice, del capítulo 6, versículo 6 y 7, dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera a causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Dios. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Clamaron. Dice, y dice que clamaron a Jehová a causa de los madianitas, y Jehová, dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Qué tremendo, ¿no? Allí vemos cómo enseña que la oración tiene poder y Dios mueve gente que nos venga a ayudar. Quiero hacer un poquito más de énfasis en esto
de la oración, porque la oración mueve la mano de Dios, la oración trae sobre nuestras vidas bendición. Por ejemplo, tenemos infinidades de pasajes en la Escritura donde nos habla acerca de la oración. Jesús, como el Hijo del Hombre, no usó sus atributos divinos, sino que usó la vida en el Espíritu. Se sujetó a la naturaleza humana. ¿Y qué es lo que caracterizaba a Jesús? Era que era un hombre de oración. Él tenía los resultados que tenía porque oraba a Dios, se comunicaba constantemente con el Señor, clamaba a Dios. Y Él nos enseña en su palabra, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, en el versículo 22, dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. La oración va acompañada de la fe, porque si vas a orar es porque crees que Dios puede hacerlo, ¿verdad? Entonces dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, los montes representan los problemas, las dificultades, las pruebas en la vida. Le vas a decir a ese monte, en oración, creyendo en Dios, confiando en sus promesas, le vas a decir, quítate y échate en el mar. Y dice el Señor que le ordenemos a ese problema que desaparezca de nuestra vida, y dice, y no dudare en su corazón. Ahí la fe combinada con la oración nuevamente. No dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pedís orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Bueno, cuando nosotros oramos, la oración mueve la mano de Dios. Y puede haber tres formas en las que Dios responde: sí, no o esperar, ¿no? Y vamos a ver brevemente cada una de ellas en pocos minutos. Primero quiero llevarte a Santiago, capítulo 1, versículo 2 de la carta de Santiago a la iglesia del Espíritu Santo. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo gozarse cuando uno tiene problemas? ¿Es masoquismo? No. Es confiar en Dios, es creer en Dios, es darle lugar al Espíritu Santo. Porque dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Qué clara que es la palabra del Señor. Así que qué lindo, ¿no? Saber que el Señor está para bendecirnos, para ayudarnos en todo momento. Dios es un Dios bueno y misericordioso, ¿no? Nosotros vamos a ver ¿qué significa? Si es sí, bueno, vamos a dar la gloria a Dios porque viene la respuesta, puede ser instantánea, ¿no es cierto? Ahí en el momento y gracias al Señor. La segunda opción es, cuando Dios dice esperar. Bueno, ahí la respuesta puede ser progresiva, necesitamos de la paciencia, a lo mejor no es el momento. Bueno, cada uno va a sacar sus propias conclusiones porque lo que vos estás viviendo nadie puede discutirlo, sino solo aquel que lo vive puede decir, bueno, me está sucediendo esto, se lo he entregado al Señor y tengo estos resultados. Y la tercera puede ser que sea no, que la respuesta de parte de Dios sea no. Bueno, y allí es cuando pataleamos un poco, cuando Dios nos dice no. ¿Y por qué Dios nos dirá que no? Bueno, cuando no es la voluntad de Dios, cuando lo que nos estamos nosotros esperando que suceda no nos conviene. Entonces Dios, que es bueno y misericordioso y es nuestro Padre y sabe lo que es lo mejor para nosotros, va a decir que no, y que estemos dispuestos a decir, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Hasta Jesús tuvo que decirle al Padre que sea tu voluntad y no la mía, ¿no?
Y bueno, terminando un poquito, dice que Dios envió al profeta. Siempre el Señor va a usar personas que nos bendicen, va a usar ángeles, va a usar a aquellos recursos que Él tiene aquí en la tierra. Te quiere usar a vos, me quiere usar a mí el Señor para bendecir, ¿no es cierto?, a personas que están clamando a Él, que están en necesidad como en este tiempo. Dice el capítulo 6, el versículo 8 y 9, dice: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Qué bueno, Dios les recuerda ahí que así como estuvo en el pasado, está hoy en el presente y seguirá estando si nosotros le dejamos al Señor. Recuerda la advertencia de no temer. Allí en el versículo 10 dice: y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Porque ellos temieron, porque ellos edificaron altares, por eso la consecuencia del pecado de ellos fue la desobediencia, la idolatría, el alejarse de Dios. Ahora, Dios mismo se encarga, cuando nosotros clamamos como ellos hicieron y vos lo estás haciendo, clamamos, Dios envía su poder, envía su profeta, envía su ángel también. Mirá en el versículo 11, dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Asbieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Nosotros vamos a seguir con la vida de Gedeón y vamos a ver que era un hombre común y corriente, como vos, como yo, que tenía también sus limitaciones, sus preocupaciones y hasta sus temores, pero decidió confiar y creer en Dios y saber de que el Señor le iba a librar, le iba a ayudar a salir del mal y a salir adelante. Entonces, confiemos y creamos en el nombre del Señor, que Él va a ayudarnos, que Él va a enviar sus ángeles, que Él va a usar los recursos que tenga alrededor nuestro. Todo lo que nosotros necesitemos, el Señor lo va a hacer. Y pensá que Dios mismo le está diciendo a Gedeón, como te dice a vos, no temas, porque Dios está contigo, varón, mujer, amigo, amiga, esforzada y valiente. Esforzate, sé valiente, decidite por Cristo, entregá tu vida, tu corazón al Señor y el Señor va a hacer la obra. Yo quiero animarte, así como Gedeón confió en Dios y hizo conforme las indicaciones del Señor, vos y yo hagamos lo mismo y los resultados van a ser tremendo. Así que quiero hacer una oración ahora para que otro día continuemos con este estudio, viendo cómo Dios está con su pueblo, cómo está con sus hijos, cómo está con sus siervos y cómo Él declara que nosotros podemos con la ayuda de Él. No temas, hermano, hermana, amigo, amiga, esforzada y valiente, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra? Así que poné tu mano sobre tu corazón ahora y decí conmigo: Padre Celestial, yo creo a tu palabra, yo confío en ti. Señor, así como estuviste con Gedeón, como estuviste con tu pueblo cuando clamaron a ti y trajiste respuesta y bendición sobre sus vidas, lo vas a hacer sobre mí también. Gracias, Señor, por tu ayuda, tu bendición, tu respuesta. En el nombre de Jesús, yo recibo ahora tu ayuda, tu bendición, tu estrategia y la victoria sobre todo mal. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y seguí confiando y usando tu fe.